Bueno, buenas noches. Yo soy Rocío Ragosto, estoy en representación de la filial Santa Fe, la Sociedad Argentina de Pediatría, para presentar a las disertantes del día de hoy del webinar sobre cuidados paliativos en pediatría. Me acompaña Cecilia Aspromonte, ella es médica pediatra, neonatóloga y miembro también del grupo de trabajo de cuidados paliativos de la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Santa Fe. Así que bueno, Ceci. Bueno, hola, buenas noches. La verdad acá presentarle tres disertantes muy buenas y esperemos aprender un montón de las charlas. En primer lugar, le presento a la doctora Yamila Pugliese, es médica pediatra que se formó acá en el Hospital Alasia en Santa Fe y hizo la beca de perfeccionamiento de cuidados paliativos en el Hospital Garrahan y actualmente está realizando una beca de programa especial en la unidad de cuidados paliativos también del mismo hospital. También se encuentra la doctora Florencia Sicilia, es médica pediatra, especialista en medicina paliativa, formada en el Hospital Garrahan y es médica de planta de la unidad de cuidados paliativos pediátricos también del mismo hospital. Y por último, la licenciada Mercedes Méndez, es licenciada en enfermería, tiene el posgrado de cuidados paliativos y de psicooncología del Instituto Pallium, tiene formación en terapias no farmacológicas y es enfermera de la unidad de cuidados paliativos pediátricos del Hospital Garrahan. Bueno, le damos lugar a ellas a que comiencen a disertar. Sí, y bueno, recordarles que pueden ir anotando por el chat las preguntas o los comentarios porque al final se los hacemos llegar a las disertantes para ver si podemos ir aclarando esas dudas o cuestiones. Bueno, buenas noches. Ahora paso a compartir pantalla para empezar con la presentación. Gracias por la invitación, bueno, tanto a Lucre y a Ceci del Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos de la SAP. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve bien. Bien, bueno, muchas gracias. Ahí empiezo. Cuando estuvimos charlando con Lucre de cómo nombrar la charla, pensamos un poco en lo que significan los cuidados paliativos y quisimos ponerle este nombre de Cuidar con Amor y empezar a hablar un poquito de las generalidades de los cuidados paliativos en pediatría. Para empezar, empezar un poco con la definición de lo que significan los cuidados paliativos y de la terminología que viene del latín pallium, que significa manto, y el adjetivo palliatus, que es estar arropado. Y un poco lo que nos dice la OMS de la definición de los cuidados paliativos, que es el cuidado del niño, tanto en todas las de sus esferas, tanto en lo físico, en lo mental y en el espíritu, y tanto del niño como de su familia, que empieza en el momento del diagnóstico de una enfermedad que limita la vida y que se continúa toda la trayectoria de enfermedad de este paciente. Y la búsqueda y un poco los objetivos que tienes es evaluar e ir aliviando el sufrimiento tanto físico. ¿Sí? ¿Podrás ajustarte más el micrófono? ¿Sí? ¿Ahí? Ahí Perfecto. está, perfecto. Hola, hola. No, por favor. Con el objetivo de, bueno, evaluar y aliviar tanto el sufrimiento físico, el mental, el espiritual de estos niños y sus familias. Traigo también dos definiciones que me parecen importantes para continuar, que una es, bueno, enfermedad amenazante para la vida, que son aquellas enfermedades que pueden tener un tratamiento curativo, pero que el mismo puede fallar y cambiar el pronóstico del paciente, y las enfermedades limitantes para la vida, que son enfermedades que no tienen una esperanza de curación a futuro y probablemente el niño morirá a causa de esta enfermedad. Y nos preguntamos, ¿a quiénes derivamos a un equipo de cuidados paliativos o quiénes serían los beneficiarios de recibir la atención de un equipo de cuidados paliativos? Y ahí tenemos que hablar un poco de lo que se llaman los grupos de intervención, que van a marcar cómo va a hacer el trabajo del equipo de cuidados paliativos con estos pacientes. Empezamos con el grupo 1, que son enfermedades amenazantes para la vida, que tienen posibilidad de curarse, pero que estos tratamientos pueden fallar y cambiar el pronóstico de la enfermedad.
Dentro de este grupo están los pacientes que tienen diagnóstico de cáncer, algunas cardiopatías, pacientes que tienen fallos de algún órgano y tienen posibilidad del trasplante. Y está este grafiquito que, si bien el tratamiento curativo tiene un rol muy importante durante toda la trayectoria de la enfermedad, el equipo de cuidados paliativos, a través de las intervenciones que puede ir dando, puede lograr un tratamiento integral y más al final, cuando el tratamiento puede fallar, adopta como más protagonismo del tratamiento del paciente y del seguimiento. En el grupo 2 son pacientes que tienen enfermedades que no tienen chances de curación, pero que la sobrevida puede prolongarse a través de tratamientos intensivos médicos, como por ejemplo las distrofias musculares o la fibrosis quística, son dos grandes ejemplos, en los cuales pueden tener varios altibajos en el tratamiento de la enfermedad y siempre se va trabajando en conjunto. Después en el grupo 3 son pacientes que tienen enfermedades progresivas que no tienen chances de curación y se va viendo el pronóstico, se va viendo el deterioro progresivo del paciente. Son normalmente pacientes que son paliativos desde el diagnóstico, que los sigue un equipo de cuidados paliativos y se van trabajando diferentes estrategias y formas de seguimiento del paciente. Algunas enfermedades son neurodegenerativas o enfermedades metabólicas. Y en el grafiquito es un paciente que recibe tratamiento paliativo en toda su trayectoria. Y en el grupo 4 son enfermedades que son no progresivas, pero no son reversibles y que tienen altas chances de muerte prematura debido a las complicaciones propias de la enfermedad o de diferentes intercurrencias que puede ir teniendo. Y uno de los ejemplos es la encefalopatía hipóxica isquémica y los secuelados neurológicos, donde hay un evento que produce una lesión y hace que el paciente tenga que seguirse por un equipo de cuidados paliativos. Y después hay un grupo que es el grupo 5, que son los pacientes que ya tienen un diagnóstico prenatal y tienen una limitancia en su trayectoria de vida y suelen ser seguidos por equipos de cuidados paliativos perinatales. Y cuando tenemos que derivar un equipo de cuidados paliativos. ¿Sí? Ahí yo puse 3 momentos que pueden ser como cruciales para derivar, que son al momento del diagnóstico de una enfermedad limitante para la vida y asegurar un tratamiento que esté enfocado tanto en la calidad de vida como en el alivio de los síntomas, sin interferir en un tratamiento curativo en pacientes con condiciones crónicas, por ejemplo, las pacientes con fibrosis quística o enfermedades neurológicas, cuando el control del síntoma a veces es más difícil para el pediatra o el clínico que lo sigue y hay un sufrimiento significativo que se puede ir trabajando. Y en los pacientes con diagnóstico de patología oncológica, desde el momento del diagnóstico, independientemente del pronóstico de la enfermedad. Y hay un concepto que se viene hablando mucho, que es la atención paliativa, la cual se da en todos los niveles de atención. La misma son medidas que pueden adoptar desde el pediatra del consultorio, que están orientadas a mejorar la calidad de vida de los pacientes y se planifican la toma de decisiones y las gestiones de los pacientes, buscando el uso de los recursos del sistema sanitario y social. Y ahí habla de 3 escalones, digamos, de la atención paliativa, que uno es el enfoque paliativo, que está dado por el pediatra que atiende al paciente, tanto en el centro de salud como en el consultorio, que conoce la patología que tiene el chico, sabe que la patología no tiene una cura propiamente dicha y va evaluando todas las necesidades que va teniendo el paciente sin limitar el acceso a los recursos que necesita el niño. Después, los cuidados paliativos generales, que es bueno, el control de síntomas, mejorar la toma de decisiones y atender a la familia con el objeto de facilitar su adaptación al duelo. Estos cuidados paliativos generales suelen estar dados también por pediatras de internación, médicos de la terapia intensiva, médicos neonatólogos, que hablan de, por ejemplo, en un tercer nivel, que empiezan a atender a estos pacientes con más complicaciones. Y cuidados paliativos específicos que asisten a los médicos que atienden tanto a los pacientes en el primer y en el segundo nivel y hacen un control
de los síntomas, un control de síntomas de difícil manejo y colaboran en lo que es la toma de decisiones y poniendo siempre el interés del niño, sus intereses y sus problemas, y en el acompañamiento de la familia. Dentro de los roles del miembro, de los miembros del equipo de salud que integran un equipo de cuidados paliativos pediátricos, están bueno, los médicos que hablan un poco de lo que es el manejo de síntomas, la toma de decisiones, liderar lo que es la trayectoria de enfermedad. Bueno, los licenciados en enfermería que hacen el soporte clínico, el cuidado del paciente, la educación a la familia, el apoyo al resto del equipo de salud, los trabajadores sociales, los psicólogos y también lo que es el acompañamiento espiritual. Y dentro de lo que hablamos, cuando hablamos, se habla un poco de lo que es trayectoria de la enfermedad, hablamos de lo que es el punto de inflexión, que es un momento que cambia algo de la tendencia de la trayectoria de la enfermedad, como ya habíamos dicho, que se evidencia cuando hay una aceleración en el empeoramiento clínico, cuando el niño tiene muchos síntomas o se aumentan los ingresos hospitalarios y no hay una respuesta al tratamiento que está instaurado. Este momento, que cuando se identifica por el equipo que sigue a este chico, es el momento en el que muchos dicen pasa a cuidados paliativos o empieza a requerir la atención especializada en cuidados paliativos. Entonces, ¿para qué pacientes derivaríamos o necesitan propiamente dicha un equipo de cuidados paliativos? Es cuando el tratamiento que antes funcionaba deja de funcionar, cuando hay un proceso agudo de descompensación que no, el paciente no recupera su estado basal o su estado previo, y cuando hay aumento de internaciones, de infecciones, empiezan los pacientes a tener mayores escaras o empezar demasiado descenso de peso o hay progresión de lo que son las anomalías ortopédicas. Entonces, ahí para terminar de lo que es a qué pacientes derivamos. Pacientes con enfermedad sin expectativa de curación, que padece de síntomas que no se controlan con los tratamientos habituales. Los pacientes que ya pasaron el punto de inflexión. Pacientes que son muy vulnerables con necesidades complejas. Pacientes que tienen dificultad en la toma de decisiones y un estado de salud frágil. Ahí, ahí está. Yamila, disculpa, Sí. pero para no seguir, me parece que es oportuno. Preguntan, ¿cómo identificar el punto de inflexión? Ujú. Perdón, ¿eh? Se me fue. Hola, ahí está. Espera que se me fue todo lo que tenía. Dale, tranqui. Son momentos en que el paciente tiene un cambio en lo que es la progresión y la trayectoria de su enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, ponemos el caso del paciente oncológico, que a veces es el paciente que nos queda como más en claro. Es un paciente que, por ejemplo, realizó varias líneas de tratamiento y todas las líneas de tratamiento que se le pueden ofrecer no tienen una chance curativa, ¿sí? Si bien lo ideal es que se siga el paciente oncológico desde el inicio de la enfermedad, por ejemplo, nosotros en lo que es en el hospital no podemos, digamos, por la casuística de pacientes, poder seguirlos a todos. Y en pacientes, por ejemplo, con enfermedades neurológicas, se nota mucho, por ejemplo, el aumento de internaciones en el último año, entradas a terapia intensiva con mucha frecuencia, que uno sabe o puede reconocer que otra vez entrar a terapia intensiva o otra vez hacer cierta clase de tratamiento producen en el niño más daño que el beneficio que puede llegar a tener sin lograr volver al estado basal que tenía el paciente antes. Por ejemplo, un paciente neurológico que a veces tiene ciertas pautas adquiridas, luego de muchas internaciones capaz en terapia intensiva no vuelve a tener las mismas pautas. Entonces uno, viendo esas cosas, se va dando cuenta que el paciente tiene cierto deterioro y va presentando, digamos, una desmejoría con respecto a cómo estaba antes y son ciertos puntos de inflexión que uno dice, desde este momento el paciente tiene, se van orientando más en los objetivos en aliviar el síntoma y no tanto en una curación que se sabe que no se va a lograr y sería hasta contraproducente para el paciente. Ok, ahí está.
Y bueno, dentro del trabajo que hacemos es un poco evaluar lo que son las necesidades y los problemas de los pacientes. Este cuadrito me había parecido interesante, que hablaba de lo que es síntomas y necesidades, que son cuestiones que preocupan más al paciente y a la familia, y sobre lo que la familia solicita la atención. Y los signos y los problemas son cosas que capta más el equipo y a veces tal vez a la familia no le preocupan, digamos, y son problemas que el equipo sabe que hay que resolver, pero que no son para la familia un problema. Y después un poco puse lo que es evaluar las necesidades de los pacientes, englobando todas las dimensiones del niño, tanto físicas, psicológicas, sociales y espirituales. Todas estas necesidades ayudan en lo que es la evaluación, la evolución del niño y en su desarrollo tanto psicofísico, emocional, en lo que es la etapa de la enfermedad y en lo que esto significa para su crecimiento y su maduración. En los síntomas físicos, bueno, lo que es el control del síntoma, que después Flor va a hablar un poco de lo que es dolor, en buscar desarrollar todo el potencial que tenga ese chico, tanto en crecimiento y su desarrollo, y en planificar los cuidados anticipados, que es un poco lo que es la toma de decisiones. En lo que es las necesidades psicológicas, siempre tener una comunicación abierta y clara y adecuada a lo que es la fase de desarrollo del chico, lo que es el apoyo emocional y promover también lo que es el desarrollo de la enfermedad y llevar una vida lo más normalizada, y lo puse entre comillas, en todo lo que es el contexto de enfermedad del paciente y su familia. En los aspectos sociales, que el chico siga lo que es habitual para su edad, por ejemplo, la escolarización, si es necesaria una atención en domicilio, o si una escuela domiciliaria, o actividades de ocio. Y el espiritual es siempre buscar respetar lo que es el trasfondo cultural y religioso de la familia, la identidad y dignidad de las personas, y valorar tanto nuestros valores como los familiares para poder generar vínculos con esa familia que uno está trabajando. Y después quería hablar lo que era un poco de adecuación del esfuerzo terapéutico, que a veces es un tema que queda como candente, que como definición es la adaptación de las medidas, tanto diagnósticas como terapéuticas, que se indican a un paciente, que se supone que uno acepta la irreversibilidad de una enfermedad o una situación clínica, y si es conveniente continuar o no iniciar ciertos tratamientos con algunos pacientes que uno va conociendo. Y me parecía importante aclarar que es un proceso que se da en el curso y en la trayectoria de la enfermedad, proporcionada según la situación clínica del paciente, el pronóstico y la calidad de vida, que requiere una valoración integral del paciente, conociendo a profundidad su historia clínica, cómo es cognitivamente y cómo es funcionalmente, así como el pronóstico de la enfermedad, y qué complicaciones puede llegar a tener, conocer tanto los valores y las preferencias del paciente y su familia, colaborar entre todos en un equipo interdisciplinario para lo que es la toma de decisiones, y plantearlo siempre de forma previa, cuando es posible, en un estado de estabilidad, con los pacientes, con los profesionales que atienden al paciente, y hacer partícipe a los familiares. Si bien muchas veces uno trae la adecuación del esfuerzo terapéutico en situaciones más límites o de intercurrencia, lo ideal es hacerlo previamente. Y para terminar, esta charla se había dado en contexto de el Día de los Cuidados Paliativos, que el lema de este año era cumplir la promesa del acceso universal a los cuidados paliativos. Y se sabe, y todos los números que se han hecho en el último tiempo, que muchísimas personas no llegan a recibir cuidados paliativos en el trayecto, en el transcurso de su enfermedad, y más allá, y mucho más los niños, con síntomas que no están aliviados o abordajes que no, tal vez no son los correctos. Entonces, como comprometernos en poder hacer llegar los cuidados paliativos a todos nuestros pacientes. Y Hola, Yami. hola. Hermosa la charla, muy clara, por lo menos para mí. Yo quería hacerte una pregunta, más que todo la experiencia que ustedes tienen. Acá la verdad que
este nuevo enfoque de la atención paliativa y de llevarla al primer nivel, la verdad que es bastante difícil. A mí me gustaría saber cómo fue la experiencia y cómo la fueron implementando en el primer nivel. Acá lo que yo noto, yo trabajo algo en primer nivel y noto que cada vez que vos tenés que derivar un paciente con adecuación o un paciente crónico o que necesita algo que tal vez está pactado en el tercer nivel, cuesta un montón. Cuesta un montón que se haga al contrario, vuelven siempre al tercer nivel porque en el primero es como que no se puede hacer. ¿Cuál fue la experiencia de ustedes en esto de llevarlo al primer nivel, a esta atención paliativa? Bueno, acá el Hospital Garrahan, el hospital de tercer nivel, muchas veces cuando se contrarrefieren pacientes que vuelven a su hogar, muchas veces se hace el soporte a los pediatras, digamos, los médicos de planta de acá hacen mucho lo que es el soporte a los pediatras de los pueblos, que es mucho lo que es voluntad también, de poder atenderlos y recibirlos y manejarlos. Hemos acompañado a un montón de pacientes que han transcurrido su etapa de fin de vida en pequeños pueblos de Argentina y el soporte ha sido por los pediatras de cabecera que los han ido atendiendo y han podido evaluar las necesidades de la familia y también ir sacándose las dudas con el equipo. Mucho fue trabajo en conjunto y también fue un poco lo que era, es mucha voluntad de la gente que los recibe y de los médicos y enfermeros y trabajadores sociales de los distintos lugares que los aceptan y hacen todo lo posible para que el chico pueda transcurrir sus últimos días en su pueblo, en su casa, pero es mucho de más voluntad, digamos. Y ahí Flor va a decir algo. Hola, buenas noches. No, por ahí me parece que es algo como muy bidireccional, ¿no? Uno necesita igual siempre estar sosteniendo a ese primer nivel de atención, al menos en nuestra experiencia, que somos, en el Garrahan es un hospital de tercer nivel, entonces a veces el primer nivel parece un poco alejado. Creo que esto de poder trabajar todo el tiempo yendo y viniendo con información del paciente facilita mucho después todo lo que tiene que ver con la evolución del paciente, pero también le da mucha confianza al médico que está en el primer nivel de atención, ¿no? Me parece que tiene mucho que ver con cómo uno va estimulando todo. Nosotros tratamos, cuando los pacientes se vuelven, de armar un plan de cuidados muy detallado, de ponernos en contacto, ¿no? De no dejar solo, porque creo que lo que siempre da más miedo en el primer nivel de atención es la falta de recursos y muchas veces nuestros pacientes no necesitan ya tanta complejidad, sino como mucho cuidado cercano, que eso lo puede ofrecer perfectamente un pediatra de cabecera o en un centro de salud. Entonces me parece que la clave está un poco en eso, en seguir sosteniendo esa dinámica que se da entre los niveles de atención para fortalecer el cuidado. Acá hay un comentario de Claudia Ragnio. Sí, yo tuve un paciente y tenía al médico de paliativos al teléfono. Primero creí no poder, pero fue una experiencia durante 5 días. Claudia Gracias está. por el comentario. Eh, es muy gratificante también para nosotros que a veces estamos en la complejidad, ¿no? Recibir a los pediatras que ponen el cuerpo ante situaciones que capaz no son las habituales y que nos permiten también acompañar. ¿Puedo decir algo? Sí. Eh, no, para agregar la importancia a veces de que acepten esa derivación, porque permite que los pacientes, que muchas veces uno de sus últimos deseos es volver a su lugar, si no está esa aceptación, tienen que quedar en el hospital y morir en el hospital con nosotros. Y bueno, a veces el poder hacer ese puente es la importancia de poder cumplir con ese deseo también, que pueda ver su casa, sus cosas, su familia, su ciudad, ¿no? Seguro, sí. Sí, acá bueno, también dicen que es fundamental la red de trabajo. Gisela Firmani comenta eso y Claudia Raño dice que sí, que ellos agradecieron mucho porque toda la familia pudo estar acompañando ese momento. Así que bueno, continuamos ahora con Florencia, ¿no? ¿Querés compartir pantalla? Sí.
Bueno, ¿la ven bien? Sí, sí, sí. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, me tocó una charla un poquito larga, traté de compendiarlo lo más posible, tratando de que sea eh, interesante y práctica y llevando las cosas más importantes, así que espero haberlo logrado. Y gracias por la invitación a participar. Vamos a hablar un poco de dolor en pediatría y para eso vamos a empezar definiendo un poco a qué llamamos dolor. La IAS en el año 2020 reformula la definición de dolor y lo denomina una experiencia sensorial y emocional desagradable que está asociada con o que es similar a la asociada con una lesión tisular real o potencial. Y agrega algunos puntos aparte, ¿no? Como unas notas extra que completan esta definición que nos ayudan también a entender de qué se trata el dolor. Dice que el dolor es una experiencia personal que no está solo influenciada por factores biológicos, sino también los psicosociales, que el dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes, es decir, no depende solo de la activación de una neurona, sino que es mucho más complejo, que las personas aprendemos el concepto del dolor a través de las experiencias de la vida, ¿no? Todos tenemos como una huella digital de dolor, que si una persona manifiesta dolor, debe ser respetada, y yo acá agregaría jerarquizada también, que aunque el dolor usualmente cumple una función adaptativa, muchas veces puede tener efectos adversos sobre el bienestar, y eso lo hemos visto seguramente todos, y que la incapacidad para comunicarse no niega la posibilidad de que haya dolor. Y esto nos viene muy bien a nosotros los pediatras, ¿no? Durante muchos años fue muy subestimado el dolor en los niños porque no lo pueden verbalizar, ¿no? Entonces también asumir un poco este rol que tenemos de darle importancia y poder evaluarlo correctamente. La clase la dividí como en dos partes. Por un lado, vamos a hablar de la evaluación para poder enfocarnos después en el tratamiento. La evaluación se hace a través de identificar bien las características del dolor, y esto es con una buena anamnesis y un correcto examen físico y completo. Vamos a clasificar el dolor explicando un poco los mecanismos fisiopatológicos, porque eso nos va a permitir determinar qué tipo de dolor es para ver qué tratamiento voy a indicar. Y para esto es clave pensar posibles causas de dolor, ¿sí? Y esto en todo, ¿no? Cuando uno tiene un niño con dolor, sea un niño de una guardia común y corriente como un niño complejo, pensar qué es lo que le puede estar causando dolor me va a permitir también explicar de qué tipo de dolor se trata. Y por otro lado, evaluar la intensidad, que para eso vamos a utilizar escalas designadas para tal fin. Por otro lado, una vez que hicimos esto, nos vamos a dirigir al tratamiento. Siempre la primera etapa del tratamiento es corregir lo corregible, ¿sí? Y acompañado de un tratamiento farmacológico y no farmacológico. Eh, Esto puede ir desde el ejemplo más sencillo, ¿no? Una fractura que está con dolor, si yo no corrijo la lesión, por más que yo trate el dolor, eso no va a ceder, ¿no? Entonces, mientras se pueda corregir, allá iremos. Pero el tratamiento no termina cuando yo pongo el analgésico, sino que es importante hacer un monitoreo, ¿sí? Es decir, una revisión continua de la eficacia de mi tratamiento, evaluar si hubo nuevos síntomas, evaluar si hay efectos adversos de la medicación que yo le puse y estar muy atento a los detalles, ¿no? Esto de por ahí tener las indicaciones escritas. Muchas veces viene el paciente diciendo, sigo con dolor, pero no entendió lo que yo le dije porque se lo dije rápido y verbalmente. O prestar atención a la administración, conocer qué concentraciones de medicación se usan, ¿no? Y el padre usa, por ejemplo, para saber si estuvo bien dada la dosis o no, nos va a permitir prestar atención si realmente ese tratamiento fue efectivo o si yo tengo que ajustar alguna dosis. Entonces, vamos a empezar un poco con la anamnesis, que una buena anamnesis nos permite identificar las características del dolor, y acá, para mí, Alicia es una gran regla mnemotécnica, sobre todo para aquellos que tal vez no están tan entrenados en el interrogatorio acerca del dolor, nos ayuda mucho para ordenar, ¿no? Preguntar por la antigüedad, desde cuándo te duele, dónde se localiza, la intensidad, que lo vamos a hacer a través de escalas, cuáles son las características del dolor. Hay chicos que son clarísimos, muy verborrágicos, tienen como mucha capacidad de describir sus dolores, hay otros que tal vez les cuesta más. Uno trata de hacer preguntas abiertas, pero a veces los podemos acercar, ¿no? Sentís que aprieta, pincha, quema, y a veces eso nos va ayudando. Si el dolor se queda o si se va a irradiar a algún lado, y qué cosas lo atenúan y qué cosas lo agravan, ¿sí? Si cambia con la actividad, si mejora con el reposo, alguna posición.
Por otro lado, vamos a hablar de la clasificación, ¿sí? Y acá hablamos de la temporalidad, que es como la primera clasificación que solemos describir, donde tenemos al dolor agudo, que es el dolor de inicio repentino, breve, y que la característica que tiene el dolor agudo es que remite cuando la lesión o la causa que lo produce mejora. Y este es el famoso, si la inflamación se va, ¿el dolor vuelve? Bueno, no. Si es un dolor agudo, la inflamación se va y el dolor mejora, ¿sí? A diferencia del dolor crónico, que es un dolor que se extiende más allá de la lesión con la que inicialmente hubo una relación. Se habla de los dolores crónicos como un punto de corte de más de 3 meses, pero sepan que la definición en realidad lo que define un dolor crónico no es la cantidad de meses, sino este mecanismo fisiopatológico. Y después tenemos otros tipos de dolores, de acuerdo a lo temporal. El dolor irruptivo, que es un dolor que aumenta la intensidad, pero tiene que estar dado sobre un dolor de base que está controlado, ¿sí? Es un dolor rápido, de corta duración, que es independiente del estímulo y es muy frecuente en pacientes con cáncer. Tenemos el dolor incidental, que es un tipo de dolor irruptivo, pero acá sí podemos identificar una causa, ¿sí? Puede ser el paciente que venía con el dolor controlado y cuando empieza a hacer kinesiología aparece el dolor. Lo que tienen los dolores incidentales es que como yo puedo identificar que lo gatilla, es un dolor que puedo prevenir, ¿no? Dejando rescates, buscando estrategias analgésicas que lo alivien. Y tenemos el dolor de fin de dosis, que es el dolor que aparece cuando se está acercando el final del intervalo de dosis y la concentración del medicamento cae, ¿no? Entonces es importante también cuando uno pone una medicación reglada, estar atento a qué momentos aparece el dolor, porque nos va a ayudar también para el seguimiento del tratamiento. Este dibujito lo puse así porque de alguna manera puede llegar a mostrar las dos caras de la misma moneda, ¿no? Uno cuando piensa en un chico con dolor, se imagina a un chico llorando, agarrándose, quejándose, doblado, más parecido al de la izquierda. Sin embargo, sepan que puede pasar que haya chicos que están completamente quietos, apáticos, no se quieren mover. Siempre que ustedes, por eso está bueno pensar si el paciente puede tener causas para tener dolor. Porque un paciente que tiene causas para tener dolor está completamente quieto, evalúenlo con mucha atención porque lo más probable es que ese chico tenga dolor, ¿sí? Después, según el mecanismo, tenemos el dolor nociceptivo, que resulta de la actividad de la vía neuronal, y esto es cuando hay un daño en el tejido, es como la vía neuronal clásica, que puede ser tanto somático como visceral. Y acá les puse un poco las diferencias, ¿no? El dolor somático suele tener nociceptores en la piel, en los músculos, en los huesos. Los estímulos que lo gatillan pueden ser térmicos, químicos, mecánicos. El dolor somático es un dolor localizado, superficial. El paciente se lo puede marcar con el dedo, ¿sí? Y no suele tener clínica acompañante. Mientras que el dolor visceral es un dolor que aparece en las vísceras, en las cápsulas, en los mesos. Los estímulos están más relacionados a la inflamación, a la isquemia. Es un dolor sordo, profundo, difuso, ¿no? Imagínense tal vez una pancreatitis, que es como bien, bien clínica, con mucha reacción vegetativa, sudoroso, y puede tener dolor referido, es una característica bastante frecuente del dolor visceral, y a veces espasmos del músculo estriado, ¿sí? Otro mecanismo importante es el dolor neuropático, que se produce por lesión y alteración en la transmisión de la información a nivel del sistema nervioso, tanto central como periférico. Puede ser por compresión, por ejemplo, un paciente con una tumoración que compromete un plexo, o puede ser por injuria, como puede pasar en algún paciente que tiene alguna lesión nerviosa en una cirugía, por ejemplo, ¿sí? El dolor neuropático también tiene sus características particulares, suele tener distribución dermatomérica, ¿sí? Eso también me permite orientar qué nervio, si lo puedo identificar, a veces con el dermatoma puedo identificar qué nervio está alterado, y tiene algunas características diferenciales. Puede tener parestesias, que es esta sensación de hormigueo, de quemazón. Los nenes chiquitos a veces lo describen como picazón, ¿no? Este hormigueíto por ahí es como que le pican las piernas. Piensen en un niño que está haciendo tratamiento con vincristina y a las semanas empieza con que le pican las piernas y la mamá le frota sin parar. Bueno, eso probablemente nos esté hablando de
un dolor neuropático y habrá que explorar con un buen interrogatorio de qué se trata. La hiperalgesia, que es el dolor mayor al esperado para un estímulo doloroso, y la alodinia, que es el dolor ante estímulos que usualmente no provocan dolor. Por ejemplo, un chico que no puede taparse con la sábana, que no puede ponerse la media porque le duele. Eso es bien característica neuropática. Otro mecanismo que yo lo voy a nombrar al pasar porque es para charlar largo y tendido, pero me parecía importante que sepan que existe porque se está hablando mucho del dolor nociplástico, que es un dolor que surge de un procesamiento anormal de la señal dolorosa, aunque no haya una evidencia clara de daño, ¿sí? Esto es una definición relativamente nueva que está explicando algunos de los dolores que podemos llegar a ver en la clínica. Y por último, el dolor mixto, que es el que tiene más de un mecanismo involucrado, ¿sí? Y nos queda evaluar la intensidad, evaluamos entonces las características, los mecanismos, y para evaluar la intensidad tenemos escalas, ¿sí? La intensidad tiene que ser objetivable. Tenemos dos tipos de escalas, las escalas de autoevaluación, que la usamos en niños que pueden verbalizar y que nos van a ayudar a reportar su propio dolor, y tenemos las escalas conductuales, que la usamos en niños menores, no verbales, o en aquellos niños que tengan alteraciones cognitivas y que no pueden describir el dolor. Yo acá les puse dentro de las escalas de autoevaluación las más frecuentes o las que por ahí más conocen. Una es la escala revisada de caras del dolor. Por ahí vieron, hay una escala que se llama de Wongy-Baker, que es una escala con colorcitos, donde la primera carita está sonriente y la última carita está llorando. Esa escala a veces puede confundir a los chicos en lo que es dolor de lo emoción, ¿no? Entonces, un chico que está triste puede identificar un dolor 10 porque lo vio llorando. Fíjense que esta escala tiene caras mucho más neutras y sería apropiada para evaluar el dolor en niños a partir de los 4 años. Y la que está abajo es la escala visual numérica, que uno le pone del 0 al 10 para que el paciente, de acuerdo a la intensidad que percibe, pueda evaluar su dolor, ¿sí? Esto también nos sirve para el seguimiento. Y dentro de las escalas conductuales les puse la FLAC R en este caso. La escala FLAC contempla todo lo que es la cara, las piernas, la actividad, el llanto y la consolabilidad de los pacientes. Y la FLAC R es un poco más extensa que la FLAC común porque incorpora comportamientos asociados a pacientes con patología más neurológica, ¿sí? Las escalas conductuales también hay un montonazo, hay escalas conductuales para recién nacidos, hay escalas conductuales para niños prematuros, ¿sí? Sepan que hay un montón, elijan la que es apropiada para la población que ustedes están evaluando y utilícenlo como de manera objetiva. Entonces, ante un niño con dolor, hay que reconocer las causas posibles, eso ya me va a orientar, tengo que hacer una buena interpretación de los mecanismos afectados, utilizar escalas para evaluar la intensidad y a partir de esto planificar un tratamiento acorde. Y vamos a ver entonces el tratamiento y un poco esto que yo les decía, ¿no? Lo primero que tenemos que pensar es revertir lo reversible. Y acá también nos sirve pensar qué tipo de paciente estamos evaluando. Un paciente, por ejemplo, con un dolor pleurítico por un derrame pleural, es un chico al que yo puedo drenar ese derrame, además de ponerle tratamiento analgésico, o es un niño que está con una enfermedad muy avanzada, que estamos hablando de una situación ya de final de vida, donde sabemos que tal vez el drenaje de ese derrame no es una opción apropiada, entonces evaluaremos, ¿sí?, si es posible revertirlo y si no es así, de acuerdo al paciente que tengamos, ofreceremos tratamiento farmacológico específico. Recuerden también que el dolor, a medida que las enfermedades progresan, ¿no? Estas enfermedades complejas progresan, aumenta mucho la intensidad y aumenta mucho la prevalencia, ¿no? Los pacientes aumentan el dolor. Siempre que hacemos el tratamiento del dolor, utilizamos la escalera analgésica de la OMS, ¿no? Es como nuestra guía que habla de como 4 grandes conceptos. Por un lado, dice que el dolor debe tratarse por la vía más sencilla, más efectiva y menos dolorosa, que de elección siempre es la vía oral. Siempre que tengan un paciente con dolor y tolere, debemos empezar por la vía oral. Por otro lado, la escalera analgésica
lo que hace es un empleo secuencial de medicamentos de acuerdo a la intensidad del dolor, y por eso era tan importante que hagamos una correcta evaluación de la intensidad, ¿sí? La escalera analgésica tiene 2 escalones actualmente. Por otro lado, decimos que es por reloj, es decir, que los analgésicos se deberían dar a horas fijas, salvo realmente que los episodios sean intermitentes o imprevisibles, y para cada paciente, o sea que debe ser individualizado. La escalera analgésica, fíjense que tiene 2 escalones. Cuando hablamos de dolor leve, hablamos de los AINES más menos adyuvantes, que después vamos a ver, si se fijan, están en los 2 escalones de la escalera. Y cuando tenemos un dolor ya moderado o severo, vamos a utilizar, le vamos a agregar opioides fuertes, ¿sí? Todo esto sobre la base de las terapias no farmacológicas. La escalera vieja, ya hace muchos años, tenía 3 escalones donde estaban incorporados los opioides débiles, que son la codeína y el tramadol, pero ya hace muchos años que sabemos que los opioides fuertes han demostrado mucho más beneficio que los débiles y no deberíamos usarlos. Así que si ustedes encuentran una escalera de 3 escalones, sepan que esa está desactualizada, ¿sí? La escalera actual es de 2 escalones. Entonces, vamos a hablar un poco del primer escalón de analgesia. Habíamos dicho el AINE, y acuérdense que los AINES, el paracetamol es como un casi AINE, ¿no? Porque son fármacos que reúnen 4 características, que son analgésicos, antipiréticos, antiagregantes plaquetarios y antiinflamatorios, pero ahí el paracetamol no es antiinflamatorio, ¿sí? Entonces, en realidad lo más correcto cuando hablamos de AINES es decir AINE y paracetamol, ¿sí? No entra en ese mismo grupo. ¿Qué hacen los antiinflamatorios? Inhiben la síntesis de prostaglandinas porque inhiben la COX, y esto lo que hace es reducir un poco la inflamación que activa a los receptores del dolor, ¿sí? La desventaja que tienen es que tienen dosis techo, entonces ahí tenemos una limitación. En general, el efecto analgésico es bastante similar para los AINES, ¿sí? Ahí les conviene más elegir de acuerdo al nivel de seguridad o al perfil que tiene cada paciente, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene algún proceso inflamatorio, y bueno, voy a tratar de no elegir el paracetamol, sino alguno de los otros AINES clásicos. Mientras que si tengo un paciente con reflujo, con antecedente de úlcera, recuerden que el paracetamol no es antiinflamatorio, pero además tiene muchos menos efectos adversos de los AINES clásicos porque inhibe más débilmente la COX. Entonces, si tengo un paciente que tiene antecedentes gastrointestinales, de todo lo que tiene que ver más con lo esofágico y lo digestivo, tal vez me voy a inclinar más al paracetamol, ¿sí? Se aconseja que usen la menor dosis posible por el menor tiempo posible. Y recuerden también que en los pacientes menores de 3 meses no está indicado el ibuprofeno y sí está indicado el paracetamol. Y un concepto grande también, que está bueno que se lleven, es esta idea de que no se deben combinar AINES, ¿sí? A veces cuando empieza a aparecer un dolor de difícil manejo, uno a veces se encuentra con que el paciente viene con 2 o 3 AINES juntos y los va mezclando. La combinación de AINES aumenta los efectos adversos y no ofrece un beneficio terapéutico, no es que se mejoran, ¿sí? Podrían llegar a combinar AINE con paracetamol, pero también sepan que si ustedes tienen un paciente que lo vienen tratando con AINES y que no responde y que lo están medio corriendo de atrás, es probable que ese dolor necesite escalar y subir al siguiente escalón, ¿sí? Y el siguiente escalón entonces son los opioides fuertes. Y acá aparece el temor de todos, ¿no? Por ahí el que no tiene mucha experiencia en la morfina, sobre todo, que es como la droga patrón de los opioides, aparecen muchos temores, tanto de la familia como de los profesionales, ¿no? Y en general lo que uno ve es que en la medida en que uno está seguro de la administración y seguro de la prescripción de un opioide, la familia también lo está, ¿no? Confía mucho porque ve la confianza que nosotros tenemos en el fármaco. Los opioides fuertes tienen unión a receptores específicos y la gran ventaja que tienen es que no tienen dosis techo. Entonces vamos a poder individualizar la dosis para el paciente y de acuerdo a lo que necesita. Como les decía, hablamos de la morfina, ¿no? Que es un poco la droga patrón. Es una medicación, es una droga con baja unión a proteínas que atraviesa barrera hematoencefálica y que tiene una vida media de entre 3 a 5 horas. Por eso, cuando la indicamos de manera reglada, debe darse cada 4 horas, ¿sí? Hay algunas excepciones, como la insuficiencia hepática, donde uno aumenta la frecuencia de administración a 6 horas, pero sin modificar la dosis, y la insuficiencia renal,
que por la excreción que tiene debemos modificar la dosis según el clearance sin tocar la frecuencia, ¿sí? Es decir, vamos a descender la dosis inicial de acuerdo al clearance de creatinina, pero siempre la vamos a dar cada 4 horas. La insuficiencia respiratoria, que después hago un poquito de mención a esto, requiere tal vez una titulación un poquito más cuidado, o sea, estar más atento al monitoreo. No es una contraindicación. No se contraindica con la PCO2, ¿no? A veces aparece mucho temor en estos pacientes que tienen insuficiencia respiratoria. Sepan que no contraindica el uso de morfina. Acá les puse las dosis iniciales de la morfina, ¿sí? Estas son las dosis vía oral. Acá les hice una marquita porque en los niños de 3 a 6 meses la OMS recomienda cada 4 horas vía oral, pero cada 6 horas endovenosa. Y recuerden que la conversión de vía oral a endovenosa debe hacerse, ¿sí? No es lo mismo. Van a leer distinta bibliografía, entre 2.1 a 3.1. Nosotros en el Hospital Garrahan usamos la conversión de 2.1 y la verdad que nos va bien y tenemos buenos resultados, pero pueden llegar a ver que en otros lugares se usa 3.1 y la verdad que también está aceptado cuando uno revisa la bibliografía, ¿sí? Siempre que tengan un paciente con morfina endovenosa, por ejemplo, recuerden esto, porque nos pasa mucho que el paciente tiene 5 miligramos de morfina endovenosa con dolor controlado, le rotan a 5 miligramos vía oral y sonamos, no está aliviado, y no está aliviado porque le bajaron un 50% sin darse cuenta, ¿sí? Entonces recuerden que hay que duplicar. Y los efectos adversos, que creo que es lo más temido siempre de la morfina, como efecto permanente tenemos la constipación, ¿sí? La morfina constipa, y eso uno lo tiene que decir, sobre todo muchas veces nuestros pacientes que suelen tener constipación, o por el tratamiento, o los pacientes neurológicos, ¿no? Y siempre que un paciente tiene opioide, tengo que indicar laxante, ¿sí? El laxante será elegido por ustedes de acuerdo a las características del paciente, pero sepan que siempre que se pone un opioide, tengo que poner un laxante porque indefectiblemente lo va a constipar, ¿sí? En mayor o en menor medida, algunos opioides más que otros, pero la constipación va a estar presente. Y dentro de los efectos adversos transitorios tenemos varios. ¿Y por qué son transitorios? Porque la morfina hace tolerancia. Entonces, en general puede pasar que los primeros días el paciente tenga algunos efectos adversos que se van a ir aplacando y mejorando, y uno no retira el opioide, no es que contraindica el uso de la morfina, sino que vamos a estar atentos a eso para ofrecer un tratamiento específico. Fíjense, por ejemplo, las náuseas y los vómitos, la verdad que no son tan frecuentes en pediatría, son mucho más frecuentes en adultos, pero sí los podemos ver en adolescentes grandes, en adultos jóvenes, que muchas veces están nauseosos. Eso se soluciona indicando antieméticos reglados, tal vez 48, 72 horas, hasta que hace tolerancia. La retención urinaria es más frecuente en pediatría. En general ofrecemos tratamiento no farmacológico, paños sobre el abdomen, algunas maniobras, esperando a que después, en general con las siguientes dosis, el chico no tiene más retención urinaria. Puede haber prurito, un prurito sobre todo nasal, más facial. Ese prurito es una vía más bien serotoninérgica, entonces de primera línea uno le podría indicar ondansetrón, que también lo podemos dejar reglado los primeros días, y puede dar somnolencia, ¿sí? Ojo con la somnolencia, porque muchas veces la somnolencia no habla más que de alivio, ¿sí? Entonces una vez le dice a la mamá, no te asustes si duerme después de tomar la morfina, descansa. A veces son chicos que la están pasando tan mal que no vienen descansando bien y que al conseguir alivio se relajan y duermen, ¿sí? Distinta de la somnolencia es la depresión respiratoria, que es lo que en general uno siempre le tiene miedo y ven a los chicos que se duermen y todo el mundo se asusta. La depresión respiratoria es bradipnea, bradipnea severa, puede haber hipoxemia, o sea, es realmente depresión respiratoria. Hay algunos factores de riesgo, como los neonatos, y por eso habrán visto que la dosis suele ser un poquito más baja, se usan otros intervalos, la insuficiencia respiratoria o algunos trastornos ventilatorios o alguna asociación con fármacos depresores. De vuelta, esto no contraindica el uso, estaremos más atentos, titularemos más despacio, pero no se deja de usar. Y en el caso de que estemos hablando realmente de una depresión respiratoria, este es el único efecto adverso de la morfina en el que usamos naloxona como para revertir, ¿sí? Los otros efectos adversos los esperamos. La verdad es que cuando uno usa correctamente la morfina,
no solemos ver depresión respiratoria, ¿sí? Les diría que la causa más frecuente de depresión respiratoria puede ser la mala administración, que haya habido un error, que la mamá se confundió o que la persona que lo administra en el hospital se haya confundido, ¿sí? Algunos datos para continuar entonces. Si tenemos que hacer la titulación de la morfina, es decir, aumentarla, se suele hacer entre un 30 y un 50% de la dosis previa hasta alcanzar la analgesia buscada. Los rescates siempre se hacen con el 10% de la dosis diaria, es decir, que si yo tengo un paciente que tiene 10 miligramos cada 4 horas de morfina, va a tomar 60 miligramos en el día, ¿no es cierto? 6 veces de 10. Los rescates deberían de ser de 6 miligramos. En general, en la práctica, muchas veces usamos la mitad de la dosis, ¿sí? Y le damos 5, porque es lo más fácil. Pero sepan que en general ese valor, el valor de hacer la mitad, subestima un poquito, deberíamos hacer el 10% de la dosis diaria. Y para suspender, hacemos un descenso progresivo, más o menos un 20% cada 48 horas, en tratamientos que llevan más de 7 días para evitar el síndrome de abstinencia, ¿sí? Eh, Otra cosa que me parece importante aclarar es el tema de la adicción. Es muy poco frecuente que haya adicción en pediatría, en los opioides. Les diría que lo más probable es que cuando ustedes tengan un chico que está desesperado buscando la morfina, es muy probable que tenga dolor y que el dolor esté mal controlado. Entonces, antes de etiquetarlo o de hacer una evaluación diferente, revisen si ese paciente está aliviado, porque a veces están muy pendientes de cuándo les toca la morfina porque tienen esto que hablábamos antes del dolor de fin de dosis. Entonces están con el reloj y muchos se asustan pensando que el chico está demasiado pendiente y bueno, probablemente esté dolorido. Y por último, eh, los adyuvantes, ¿sí? Traté de ponerles un poco las generalidades, porque también es un tema muy largo. Los adyuvantes se usan en todo la escalera analgésica, en cualquier escalón, y son fármacos no clasificados farmacológicamente como analgésicos, pero que con otros mecanismos van a producir el efecto analgésico, ¿sí? Son fármacos de primera elección en los dolores neuropáticos y junto con otros analgésicos se van a usar para los dolores mixtos. Los adyuvantes tienen efecto techo y la otra característica que tienen es que no suelen dar alivio del dolor inmediato, ¿sí? Entonces, muchas veces, si el paciente tiene un dolor muy intenso, lo voy a tener que combinar con algún otro analgésico para lograr alivio, ¿sí? Algunos de los adyuvantes que usamos pueden ser los anticonvulsivantes. El más clásico de uso pediátrico es el gabapentin, que lo que hace es disminuir la entrada de calcio a nivel presináptico para inhibir liberación de neurotransmisores excitatorios que estimulan la descarga nerviosa. Los antidepresivos como la amitriptilina, ¿sí? Recuerden que si usamos amitriptilina para el dolor neuropático tenemos que chequear el QTC porque además bloquean canales de potasio. Y los corticoides los podemos poner dentro de los adyuvantes, que lo que hacen es un efecto antiinflamatorio, antidema, nos ayudan mucho en los dolores viscerales muchas veces, y siempre usamos de elección la dexametasona, ¿sí? Que es la que tiene mayor potencia antiinflamatoria y se recomienda siempre en ciclos cortos. Para ir terminando, entonces, habíamos dicho que la base de nuestra escalera era el tratamiento no farmacológico, y acá uno puede hablar de muchas cosas, ¿no? Yo ahí en la primera foto les puse lo que simboliza un poco una ortesis, ¿no? Esta estructura que trata de contener la postura, la posición. Seguramente les pasó un montón de veces un paciente con parálisis cerebral que tiene una silla toda destartalada, vieja, y que tiene mucho dolor asociado a la posición, que uno le ofrece analgésicos vía oral, pero que tal vez con una quine o con con alguien que nos ayude a darle mejor estructura y mejor posicionamiento, el paciente gana mucho alivio, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar de combinar todas estas estrategias. Fíjense la fotito del medio, estas son las manos de Mechi, nuestra enfermera que está acá, todo lo que tiene que ver también con las terapias no farmacológicas, ¿no? Los masajes, la reflexología, la aromaterapia. Está comprobado que todas estas cuestiones como la nenita de al lado, ¿no? Que está meditando, la respiración guiada, esto ayuda muchísimo a todo lo que es la estimulación del sistema de modulación descendente del dolor
y entonces tiene un gran impacto en la percepción dolorosa y nos ayuda muchísimo en cuanto al abordaje del dolor, ¿sí? Nunca dejen de ofrecer esas estrategias porque son completamente como sinérgicas. Y para terminar, no quiero dejar de hablar del concepto del dolor total. Es un concepto que viene desde la filosofía paliativa, es un concepto acuñado por Cicely Sanders, que habla de esta idea de el dolor que toma todas las esferas de la persona, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos un dolor físico, pero además un dolor emocional. Seguramente se van acordando de un montón de pacientes que han visto, ¿no? Cuando hay mucha incertidumbre, a veces sentimientos de culpa, miedo, un dolor social, muchas veces por la pérdida de rol, los adolescentes que estaban empezando a ganar autonomía y una enfermedad los vuelve a dejar en la casa con sus papás. Un dolor espiritual puede ser también, ¿no? En esta pérdida de significado muchas veces o alguna crisis de fe. Eh, es decir, si ustedes solamente se enfocan en el dolor físico, si bien por supuesto que es importante atender a esto, nos vamos a olvidar de todas las otras esferas y es probable que el paciente no lo podamos aliviar completamente. Acá les dejo un poco de bibliografía y mi mail por si me quieren hacer consultas y estoy a disposición. Muchas gracias. Buenísimo, Florencia, muy, muy clara, muy lindo. Hay un par de preguntas. Acá, Lucre, Francia, por un lado, una vez que se indica el tratamiento de dolor, ¿cuánto tiempo espero para reevaluarlo? Es una buena pregunta, ¿no? Porque va a depender un poco del paciente. Si vos me preguntas a mí, un paciente que tiene un dolor intenso, deberías estar cerquita, ¿sí? Y hacer una evaluación muy próxima, incluso a veces a las horas, ¿no? Uno le pasa una medicación a un paciente que viene con mucho dolor y uno debería esperar lo esperable para el efecto terapéutico del fármaco que puse, y si no hay respuesta, probablemente tenga que dar una dosis extra de morfina, titularla, ¿sí? A veces los dolores leves, uno puede hacer una indicación de un tratamiento farmacológico y evaluarlo al corto plazo, pero sí es importante monitorear. ¿Sí? No evaluar en 3 meses un paciente con dolor. Es un seguimiento bastante, por lo menos al principio, hasta que encuentro la dosis adecuada y el tratamiento oportuno, debe ser un seguimiento estrecho. Ahora. Sí. Después, bueno, acá Claudia pregunta, ¿a qué llama tratamiento corto? Ay, no sé qué dije del tratamiento corto. Debe ser de lo agudo, ¿no? Pero Me parece que se refiere tal vez a Acá me dicen lo del corticoide. a los ayudantes, que para mí se refiere a eso, a los ayudantes de decir por tiempos cortos. si no, Perfecto. Si no, podés habilitar a lo mejor el micrófono, Claudia, si querés hacerla para explicarte mejor. Ahí Claudia puede activar su micrófono si quiere. Si es el, el corticoide, uno aconseja en general ciclos de 3 a 5 días, ¿sí? Después, como todo lo que hablamos, tiene que ver con cuál es la causa del dolor. A veces, por ejemplo, nosotros usamos muchos adyuvantes en pacientes con dolor de miembro fantasma, gabapentin o amitriptilina, y eso en general lo dejamos varios meses, ¿no? Porque el paciente amputado después pasa por toda una instancia de rehabilitación que muchas veces exacerba un poco el dolor. Entonces, en general son tratamientos muy largos, pero si es particularmente lo de la DEXA que yo nombré, se recomiendan ciclos cortos porque la potencia antiinflamatoria suele ser a dosis altas y entre 3 a 5 días, una vez se puede extender a 7, pero lo ideal son ciclos bien cortitos. No sé si Buenísimo. respondí tu pregunta, Claudia. Ahora vemos. Bueno, después Marianela pregunta, ¿qué seguridad y eficacia tiene el uso de diclofenac en el manejo del dolor en pediatría? Mira, es un AINE. No sé si por ahí alguien tiene más experiencia que yo en el uso del diclofenac. Muchas veces es bastante gastrolesivo. Nosotros no lo usamos mucho. A veces los pacientes lo toman por su cuenta, ¿no? Entonces tratamos de acotar un poco el tiempo de uso, que no sean más de 14 días de ser posible por todo esto gastrolesivo.
también sabemos que los AINES son independientes de la dosis, ¿no? El efecto gastrointestinal. Con lo cual uno trata de ser bastante cuidadoso con el uso y abuso de los AINES. Pero en particular, no te sé contestar tal vez la pregunta exacta de la eficacia. No veo demasiadas diferencias con el ibuprofeno, por ejemplo, no, por lo menos en la práctica. Bien, bueno, y acá Lucre también pregunta, cuando los mitos de los opioides circulan dentro del equipo de salud, ¿pueden llevar a problemas en la comunicación intraequipo y con la familia paciente? ¿Cómo abordan esta barrera en el hospital? Acá para todos. Recontra. Recontra, los mitos de los opioides son un problema en general para todos y de hecho nosotras que estamos acostumbradas a un hospital donde la morfina se usa muchísimo más que seguramente en otras instituciones, seguimos encontrándonos con barreras, ¿no? Me parece que la clave es educar, 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 tratar de incentivar también a las nuevas generaciones, por ahí nosotros que estamos en contacto con médicos en formación, incentivar a esto, ¿no? Como a perderle el miedo, a realmente conocer de qué se trata. Y acá Mechi me hace un aporte muy interesante, que es un poco con lo que peleamos bastante nosotras, que es el no usar el placebo, ¿no? Muchas veces esto de los pacientes que eh, parece que les duele, pero no le creen, entonces hacen que le pasan medicación. Eso termina a veces dañando mucho la confianza con los equipos, termina generando otros mitos, ¿no? Y otras cuestiones de comunicación que no están buenas. Así que en general nosotros no recomendamos el uso de esta idea del efecto placebo para los analgésicos y tratamos de todo el tiempo incentivar el uso del analgésico de manera correcta. Claudia, ¿querés? No sé. Sí, Gracias, ahora Flor. encontré, chicos, Dale. perdón, pero la tecnología me puede, pero acá estoy, acá estoy. No, quería saber, por ejemplo, cuando ya tenemos un chico, uno lo tiene desde el nacimiento, pasa que pasan los años y ya ahora adolescentes a grandes. ¿Cómo hacemos el pase al seguimiento con paliativo? Yo la verdad que no tengo ninguno, o sea, no conocía el paso a este, pero tengo muchos como para pasar o seguir el seguimiento. ¿Cómo sería el contacto con qué o a qué lugar en Santa Fe? Santa Fe no hay. Sí, sí. Santa Fe. No, el problema es que, a ver, la realidad es que Santa Fe no tiene un equipo de cuidados paliativos pediátricos. Bien, Está, bien. no, en el hospital, en el Alasia se hace con algunos médicos, pero no hay un equipo formado o especializado para hacer. No sé, Lucre, si vos... no hay. El único que existe es el equipo de cuidados paliativos perinatales, pero que no hace pediatría, digamos. No sé si se entiende, Claudia. Pero bueno, Sí, sí, sí. pero hay personas que formadas Hay formadas, pero no... en la parte no pública. Ujú. Claro, bien. Y en la parte privada, o sea, con los pacientes que tienen obra social, eh, ¿con quién tendría que comunicarme? O sea, ¿con alguna de ustedes? Sí, La Lucre Francia está haciendo consultorio, arrancó este año, Claudia. perfecto, 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 perfecto. En el mayo comenzó su consultorio en el segundo semestre, Lucre, para los que tienen cobertura. Y acá, bueno, justamente ella está comentando que hay un equipo de transición de enfermedades poco frecuentes en el SEMAFE, sí, eso sí, eh, es útil para los pacientes con enfermedades poco frecuentes o crónicas y crónicas complejas. ¿Qué son? ¿Qué Para pasa? la transición de la pediatría a la adultez, que Pero dentro... viste que es una franja que... Ay, ¿qué pasó? Se escucha, se escucha. Ah, porque se me va y debe ser el teléfono, pero bueno. Eh, es una franja que, viste, cuesta porque uno no los quiere soltar, pero son más grandes y bueno, uno tiene que hacer el ensamble con los que lo van a seguir, ¿no? Sí, sí. Son Sí, las escuelas.
Al CEMAFE, pues, quien está dentro de los que es pediatra es Francisco Astorino, el Ah, neurólogo. perfecto. Sí, Está sí, 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 lo conozco, sí. que bueno, ahí justo la Lucre escribió, bárbaro. Que ahí se Sí, deriva el no, pediátrico de adulto, digamos. Sí, sería. sí, sí, genial. Bueno, chicas, gracias. Bueno, continuamos ahora con Mercedes. Tiene que activar el audio, Mercedes. ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha. Quiero sacar esto. A ver si puedo sacar esto, Flor. No puedo. Me tapa la pantalla. Esto. Ahí está. Perdón, ¿eh? Gracias. Bueno, gracias por la invitación, gracias a Yami por hacer de puente y gracias a ustedes por tener este encuentro en donde podemos compartir experiencias. Eh, Antes de comenzar, también quería hacer una pequeña mención a que, ya que hay compañeros de distintos lugares del interior y del país, a que seguimos en el Hospital Garrahan, en el equipo de salud, llevando una lucha muy grande eh, por el desfinanciamiento que está sufriendo el hospital y que la aplicación de la ley que logramos que se promulgue aún no es un hecho. Así que, bueno, dicho esto, lo que voy a presentar es una charla que el año pasado preparé para el comité de los 30 años del comité de ética del hospital. Me habían pedido una enfermera y una médica del comité si podía preparar algo sobre duelos. Y bueno, pensando en qué era lo que podía preparar, en lo que yo tuviera experiencia, ¿no? Em, se me, Se me ocurrió que podría ser que podamos reflexionar sobre los duelos invisibilizados que tenemos en el día a día. Hacerlo a través de fotos y dejarles tal vez más preguntas que certezas o respuestas, pero bueno, poder reflexionar sobre un tema que me parece muy, muy importante. A ver si pasa, no pasa. Tiene que hacer un clic sobre la pantalla. A ver, ahí, ahí sí, Sora. Bueno, esto es como un poco para tener en cuenta el contexto cuando entramos a la habitación. Las fotos fueron sacadas en el día a día, no fueron preparadas para, para esta charla, sino, digamos, uno entra en la habitación y tanto nosotros, enfermeros, médicos, incluso esta es una imagen que la pueden ver a menudo las personas que hacen limpieza. Y nos encontramos con dos Crocs, ¿no? Con una paciente, en este caso era una paciente de 7, 8 años, que la estamos viendo, que está con quimio, que la conocemos, que tratamos todos los días, que hablamos con su madre. Y que en el desarrollo del día a día, un día venimos y nos encontramos con esta imagen, ¿no? Acá no estamos hablando de duelo, de muerte, pero hay otro tipo de duelo, otro tipo de pérdidas eh, que lamentablemente las naturalizamos. Y si no las tenemos en cuenta, no lo consideramos como que eso existe, difícilmente podamos solucionar, podamos aliviar lo que acarrea, ¿no es cierto?, este duelo. Por ejemplo, acá me van a ver ahí rasurando a una niña que probablemente cuando vino eh, tenía su cabellera muy larga y le hemos dicho, qué hermoso pelo que tenés, qué rulos, eh, que a la semana o a los 10 días de empezar un tratamiento, ese cabello se empieza a enredar, se empieza a perder.
Y como algo natural, nosotros estamos acostumbrados a ver pacientes oncológicos y lo vemos de un día para el otro rasurados y tal vez no lo asociamos a que está triste, a que está más enojada, a que está más dolorida. O que su mamá nos puede o su papá nos puede contestar mal o estar de otro humor y ponemos el foco en otro lugar si no tenemos en cuenta que la paciente, después de tener esa cabellera preciosa que traía cuando la recibimos, su cabello termina acá o acá. A veces se lo llevan, a veces lo tiran, pero ¿cuánto duelo hay dentro de esa habitación en la que nosotros tal vez naturalizamos y seguimos haciendo el trabajo como si nada? Rasurar a una niña o a un adolescente es algo bastante, no sé si la palabra es difícil, pero es algo a tener en cuenta, tanto para la persona, en este caso lo hice yo, pero que muchas veces lo hacemos los enfermeros, como para la niña o el niño o adolescente que lo está padeciendo, incluso para sus padres. Por más que uno trate de hacerlo de la manera más sutil, más delicada, poniéndole música, que sea algo ameno, que sea algo armonioso, para cada familia va a representar algo distinto. Por ejemplo, hace poco, hace unos meses atrás, una adolescente que la verdad que hablaba muy poco, era muy reservada, no contaba mucho lo que le pasaba. Después de mucho tiempo decidí rasurarse, preparamos todo para rasurarla y la madre que le estaba mirando se pone a llorar. Y tuvimos que parar. Yo, por lo menos personalmente, tuve que parar, preguntar qué pasaba, preguntar, hablar con la mamá. Y la nena, que hablaba muy poco, dijo, no, yo la veo mal a ella porque siempre ella me dijo a mí qué importante que era mi pelo para ella, porque cuánto le costó que le crezca. O sea que ella sabía que rasurándole a ella su cabello era un dolor para la mamá. Digamos, es algo que si uno no lo piensa, puede afectar a toda la familia. Esto, por ejemplo, yo los hago escribir bastantes, dentro de lo no farmacológico hice escritura terapéutica y siempre me gustó que pudieran comunicar de otra manera las cosas que a veces verbalmente no dicen. Esto lo escribió un papá que cuando rasuré a su hija, que era adolescente, se puso a llorar. Entonces después le pedí si me lo podía escribir. Entonces él dice, al masajear la cabeza sucede que se desprende de su cabeza, lo leo tal cual, la mayoría de su cabello. Al verla le dije, mi amor, tu pelo se fue todo para atrás. Hay que cortarlo, le dije. Mírate al espejo. Al ver explotó en llanto. Fue cuando la abracé tratando de consolarla. No aguanté el momento y también lloraba. La abrazaba, la besaba. Quedé abrazado en una tristeza tan pero tan grande que me costó controlarme en un momento. Nostalgia, impotencia, mi bebita con un dolor tan grande. Yo me sentí herido en lo más profundo de mi corazón. Es una herida tan grande. Fíjense todas las emociones que puso en una breve esquela un papá al que se le rasuró el cabello a la hija. Digo, ¿cuánto dolor puede tener eso? ¿Cómo puede haber estado ese día ese papá? Si nosotros tenemos en cuenta que le puede haber afectado probablemente una respuesta fuera de lugar, una mirada distinta, una emoción que hasta ahora no había tenido, la vamos a comprender. Y también nos vamos a comprender nosotros con lo que nos pase. Esto, por ejemplo, la foto de la izquierda es una pierna ortopédica, es una prótesis, eh, que hablando con los traumatólogos y sabiendo de la necesidad de prótesis, le pregunté una vez si servían las prótesis de los pacientes que habían fallecido. Me dijo que sí, ¿cómo no? Sí, la remodelamos, ¿no? Entonces, con algunos padres eso se puede hablar y tratar. Fíjense cómo la trajeron. La de la izquierda la trajo como si fuera un regalo, algo totalmente altruista. La trajo viajando en el tren, la trajo volver al hospital para dejar esa pierna.
que usó su hija, su hijo. La otra es de una paciente que yo la veo y la recuerdo a ella. ¿Qué nos pasa a nosotros con eso? Eh, nosotros trabajamos para que esa pierna estuviera en un muñón determinado para que la pudiera usar. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando recibimos esa pierna? Me pregunto, ¿eso es como si fuera una donación de órganos? No lo sé. Me lo pregunto cuando uno ve todo esto, ¿no? Es una pierna que le ayudó a caminar a sus hijos, que costó mucho trámite para que se la den. A veces llegan muy tarde, generalmente llegan tarde las prótesis, lamentablemente. En muchos casos ni las pueden usar cuando les llegan, porque ya están mal, están con dificultad respiratoria o con problemas ya físicos muy severos y no la pueden disfrutar. ¿Qué significado tiene para esa mamá? ¿Qué significado tiene para nosotros recibir, ¿no? Eso. ¿Y qué hay detrás de un diagnóstico? Esto es una mamá que contó, me contó en una carta qué pasó después del diagnóstico, ¿no? Dice, nuestra vida era tranquila, éramos felices, siempre juntos. De repente un diagnóstico paralizó nuestras vidas, mi corazón dejó de latir y mi sonrisa se esfumó. Una sentencia en un papel cambió tu vida, tu mirada triste, perdida, y solo dijiste, tengo cáncer. Tus lágrimas caían y muchas preguntas sin hacer, una realidad difícil de entender y de aceptar. Solemos muchas veces encontrar, eso también le pasa a veces a la enfermería, encontrar a los padres después que se les dio un diagnóstico. Y quedan así como cuenta esta mamá. ¿Cómo está esa mamá o ese papá después de un diagnóstico que es un masazo en sus vidas? ¿No? ¿Cómo está ese paciente que recibe, a veces lo recibe de boca del médico y a veces lo recibe eh, un poco traducido hasta donde quieren los padres, aunque sepan todo lo que está pasando o casi todo? Y esto, ¿no? La definición de anhelo es un deseo vehemente. Anhelo volver a casa y tener una vida normal. Quiero caminar, jugar y estar con mi familia. Miren qué sencillez lo que es el anhelo de esta persona, de este chico. Y capaz que nosotros, sin pensar que puede anhelar algo tan sencillo como esa vida que perdió, estamos pensando en algo, por eso es tan importante poder tener de algún modo, ya sea por escrito, ya sea por boca de ellos, ya sea de sus padres, realmente lo que les pasa a los chicos, ¿no? Porque a veces uno sabiéndolo se lo puede cumplirse o puede facilitarle parte de lo que anhelan. Y bueno, y un tema para mí muy particular, a mí me interesa mucho lo que le pasa a los hermanos, es un tema, la verdad que lamentablemente bastante que nos podemos ocupar muy poco, los hermanos de los pacientes con enfermedades crónicas, con enfermedades graves, suelen quedar bastante de lado, nos ocupamos muy poco, y están ahí entre una ambigüedad entre la tristeza de lo que le pasa al hermano y el enojo por lo que le pasa al hermano también, porque quedan totalmente en un lugar, un 15º lugar, entre familia y familia, bueno, ahí un poco olvidados lamentablemente por la situación. Pero cuando uno se puede ocupar y tiene tiempo, a veces los pacientes no nos llegan con el tiempo suficiente, lamentablemente, ¿no? No todos en el caso de los oncológicos, no todos los oncólogos tienen el criterio de derivar a los pacientes que tienen necesidades paliativas a tiempo, pero cuando se da la situación de poder ocuparnos de los hermanos, realmente es hermoso lo que puede pasar y alivia mucho el después de ese hermano, el después de la muerte de ese niño, qué pasa con ese hermano a que le pudimos prestar atención. Este es el caso de una nena que la atendimos con Flor, tenía 7, 8 años, y tenía su hermanito en la terapia intensiva ya, en fin de vida, eran del interior del país, el hermanito tenía 9, 10 años, y ella pidió venir a verlo. Ella tenía ya más o menos, sabía que el hermano estaba mal, previamente tuvimos que hablar, estaba incluso aislado, la tuvimos que vestir toda, le tuvimos que explicar en qué condiciones estaba su hermano, y después de explicarle todo,
nos mostró esa pulserita, o esa como un llaverito que había hecho ella, y pidió estar a solas con el hermano. El hermano estaba intubado, pero estaba despierto, o sea que la pudo ver y podía responderle sí o no con la cabeza, y pidió estar con él como estuvo, nosotros la mirábamos de afuera unos 10 minutos, habrá estado 15 minutos, muy intensos. Yo personalmente pensé que eso se lo iba a dejar colgado en la cama, en la pared. No, simplemente lo que hizo fue ponerlo en contacto con la mano de él, eso que era como un amuleto, ¿no? Un talismán, no sé cómo llamarlo, y eso se lo quedó ella, porque fue lo último que tenía ella que lo tocó su hermano. Y dice nena y nene, porque entre ellos se decían nena y nene. Así que fue muy, muy emotivo después poder hablar a la salida con ella y que pueda explicar cómo se sentía y poder darle las respuestas que teníamos a mano para darle, y las que no, decirle que no las sabíamos, pero el hecho de poder escucharlas, de sentirse que tienen una presencia, que es muy importante la presencia de ellos y que fue muy importante durante todo el tratamiento, a ellos les cambia la vida, les cambia por lo menos la relación que tuvieron con la enfermedad de su hermanito. Y esta es una cartita que también le hicimos escribir, le hice escribir, que la atendimos con un médico que lamentablemente con esta cuestión de todo lo que está pasando en el hospital ya no está, se fue a trabajar a otro lado. Este nene estaba como suelen estar muchas veces los hermanos que vienen a ver un paciente grave y están en un rincón, están mirando todo y nadie le da nadie le da información, pero imaginan y saben mucho más de lo que uno cree. Y entonces un día, bueno, tuvimos una charla con él a solas, le dimos el espacio para que pudiera hablar y él después me hizo esta carta. Y dice, yo antes de tener la charla con Doña Mechi, porque era del interior, me decía Doña Mechi, estaba triste, solo, cansado y saqué mis preocupaciones charlando con Doña Mechi. Y me tranquilicé y me alivié mucho. Y ya entiendo que al Jorge yo tengo que tratar de hacer que se sienta mejor y tratar de pasar más tiempo con él y no hacerlo renegar. Gracias por charlar conmigo. También nos dijo que se le pasó el dolor de cabeza que tenía después de charlar. O sea, incluso hablar con los hermanos le controla síntomas que a veces ni sabemos que tienen, ¿no? Entonces, cada vez que podamos poder escuchar a los hermanos, es un derecho que creo que tienen y se merecen, y si lo podemos hacer es maravilloso. Y acá tenemos ensayando despedidas. Algunos de los chicos, antes de las amputaciones, tengo la posibilidad de poder trabajar en la despedida de ese miembro. Ella ya había sido amputada, en el caso de ella ya había sido amputada, pero había algo ahí, había entrado por otra cuestión que no tenía nada que ver con la amputación, pero no se iba, estaba toda tapada con las cobijas, no quería hablar con nadie, no había manera, estaba enojada, estaba triste. La verdad que yo no sabía ya mucho más que hacer en esto de que a veces uno se queda sin recursos, ¿no? Tenemos muchos recursos farmacológicos, tenemos un montón de otros recursos, pero a veces con estos pacientes no alcanzan todos esos recursos y tenemos que ver qué otras cosas podemos hacer. Primero la dejé de atender unos días porque dije, bueno, mucho más no puedo hacer, tal vez. Y después volví, me pidieron los padres, volví. Y bueno, hablaba con los padres y les dije si se le ocurría, si podíamos hacer una carta de despedida a ese miembro amputado, que a mí me parecía que había algo ahí que estaba rondando y que no he tenido la posibilidad de despedir. Entonces le hablé de poder hacer una carta, le llevé sticker, le llevé fibrones, cuando ella dijo que sí. Nos citábamos a las 2 de la tarde más o menos. Cuando hablamos a la mañana era una nena que estaba tirada en la cama con poca onda, pero me escuchó un montón todo lo que le dije y me dijo que bueno, que la quería hacer. A las 2 de la tarde estaba sentada esperándome con la mesita y escribió una carilla o una hoja y media más o menos.
me fui como a las 5 de la tarde, cuando yo me voy a las 4, ella escribía, pensaba y escribía, pensaba y escribía. Hablamos de que esa carta después la podía romper, tirar, plantar en una maceta. Ella eligió ponerla en una maceta cuando ella se fuera a la casa. Y esta es parte de lo que puso. Pero aunque me hayan amputado, le doy gracias a esa pierna porque aunque ya no esté, me ayudó a poder estar con mi familia. Me ayudó en muchas cosas que quizás ahora no las haga, pero sí las pude cumplir. Me despido de esta pierna diciendo que la voy a extrañar, pero que siempre va a ser parte de mi vida. Bueno, y después de eso se sintió mucho mejor y se pudo ir a la casa, ¿no? Esta es otra despedida de otra paciente que no era una paciente oncológica, era preadolescente, tenía una malformación vascular, primero con una lesión muy severa, con un dolor muy incontrolable, lamentablemente, con lo que después de charlarlo mucho de manera interdisciplinar, la decisión fue amputar su brazo. Y entonces hicimos un trabajo también de despedida de ese brazo. La escribí yo y ella me la dictó porque un brazo estaba lesionado y en el otro tenía una vía, como le suele pasar a nuestros pacientes, ¿no? Y entonces puso, me hubiera gustado estar más tiempo contigo. Hablaba así, medio en neutro. Pero es lo mejor si los médicos dicen que es lo mejor la cirugía. Te agradezco de corazón por todo lo que hiciste por mí en todos los años que estuve contigo. Y ahora espero que puedas descansar. Yo también voy a descansar, a estar tranquila. Con amor, y ella con su brazo derecho, con dificultad, pegó los stickers y le puso todos esos corazones. También quiso preguntó si esa carta podía estar cerca del brazo que se amputaba. Así que lo que hicimos fue darle esa carta al cirujano cuando entró al quirófano y después, bueno, ahí seguiría su camino de acuerdo a lo que el cirujano, pero hasta ahí le pudimos prometer que lo íbamos a hacer. Y acá, bueno, un poco para ir terminando, esta pregunta, ¿no? Y les quería leer una parte de algo que escribí cuando me pregunté qué pasaba con nuestros duelos, ¿no? Porque todos esos duelos que atraviesan los pacientes también nos pasan a nosotros de algún modo. Y si no sabemos reconocernos, no podemos autocuidarnos y podemos también tener un burnout rápidamente. Lo que escribí lo pueden encontrar completo en Intramed. Sí, que lo publicaron ahí. Yo le voy a leer una partecita nomás. Dice, ¿nosotros duelamos? ¿Está mal pensar que sí debemos duelar? ¿Cómo está considerado esto cuando uno lo plantea, lo verbaliza? ¿A cuántas consultas corresponde la asistencia de un paciente en fin de vida y su familia? Por ejemplo, observar a sus padres y hermanos desgarrados por la muerte, contenerlos, desprenderlos del cuerpo para poder acondicionarlo. Colocar su cuerpito, lo más terrible y parecido a pasar de ser humano a cosa, en la protocolar bolsa, previo a su pasaje a la morgue. Eso es algo que habitualmente hacemos los enfermeros junto con los camilleros y también está naturalizado. ¿Con qué vara se mide esa intervención? ¿Qué emociones nos asaltan en tales circunstancias? Y en medio de toda esa escena, buscar además el espacio para quedar a disposición para el duelo, ese que acaba de iniciarse. ¿Cómo se mide toda esa asistencia? ¿Quién la mide o valora y desde qué lugar? ¿Cuánto de todo lo vivido, imágenes, olores, voces, silencios, llantos, miradas, nos llevamos indefectiblemente con nosotros? Sin duda, a mi modo de entender, nosotros también duelamos o debemos hacerlo. No está mal, es parte de nuestra tarea y es necesario. Y se debería reconocer, permitir, facilitar y formarse para afrontarlo. Sé que hay muchos que no comparten esta posibilidad, este derecho. Yo estoy convencida que debe ser así, que debemos en principio tomarnos un tiempo inmediato a lo sucedido para parar, acompañarnos, reflexionar, llorar, abrazarnos, dialogar o simplemente estar en silencio. Cada uno encontrará el modo, su modo. También es cierto que al día siguiente de la muerte de un paciente, el cuerpo duele, está cansado y agotado, porque el duelo duele, aunque no se ve.
Y no considero que si nos pasan algunas de estas cosas es que equivocamos nuestro rol, como alguna vez escuché a algún profesional decir, sino que sencillamente nos pasan porque hemos compartido parte de nuestra vida con un ser humano, más precisamente un niño que acaba de morir, y una familia a la que ya no veremos como consecuencia de ese vínculo presencial, cotidiano, amoroso que acaba de llegar a su fin y que sin duda extrañaremos en días venideros. Entonces, ¿por qué no permitirnos ese duelo para ponerlo donde corresponde, para reconocerlo, para darle un tránsito, para contenernos y para sanar nosotros también por esa ausencia irreparable que acabamos de tener, para poder así cerrar esa vivencia y recordar lo hermoso que nos deja, como siempre, cada una de ellas, convirtiéndonos habitualmente en seres más humanos y más sabios? Por último, gracias a todos los niños que acompañamos, por todo su amor, y a sus familias, por permitirnos acompañarlos, aliviarlos y cuidarlos en ese momento único e irrepetible, el más difícil, sin duda, de toda su vida. Siempre es un privilegio, a pesar de los procesos de duelo invisibles que luego debamos realizar inevitablemente, como por ejemplo a través de la escritura de este relato. Si al escuchar mi presentación algunos de ustedes se quedan pensando y reflexionando sobre estos duelos invisibilizados en nuestra asistencia diaria, mi presencia en esta exposición estará más que justificada. Así que creo que muchas gracias. Bueno, Mercedes, la verdad que sí, yo creo, a mí sí se me cayeron unas lágrimas aquí y Lucre también dijo, muy emotivo, varias lágrimas caídas, qué gran trabajo, muchas gracias por compartir lo que hacen. Yo sí quiero hacer una pregunta, yo siempre creo que acompañar en todas estas situaciones siempre tiene un costo para todo el equipo de salud, nada es gratis. Y me gustaría saber cómo lo manejan ustedes intra-equipo, dentro del equipo de cuidados paliativos, pero también fuera del equipo, porque si bien ustedes trabajan, también hay un montón de personas en esta interdisciplinariedad que ayudan a esto. Entonces, ¿cómo manejan esto que no es fácil? Como digo, como vos misma dijiste, naturalizamos un montón de situaciones, pero más allá de estar naturalizadas, tienen un costo personal, un costo para el equipo. Entonces, ¿cómo ustedes lo manejan? Sí, yo creo que más allá de cómo voy a dar mi opinión personal, creo que una de las cuestiones principales para no salirnos del eje o no es tener cuál es el objetivo nuestro, cuál es el objetivo con el paciente, cuál es el objetivo que tenemos en aliviarnos, porque muchas veces hablando con otros enfermeros, otros médicos, cuando estamos o muy comprometidos y no podemos ser objetivos y eso no nos permite reconocer el verdadero trabajo y la verdadera finalidad que tenemos con ese paciente. Eso a mí me parece fundamental poder reconocer el objetivo. Después, bueno, un poco esta charla apunta a no naturalizar todo esto. Al no naturalizarlo nos permite poder reconocer cuánto de eso es nuestro, cuánto de eso es algo del paciente, cuánto de eso es de toda la situación. Hacer cierres en el equipo, trabajar de manera, poder hablar de esto, de lo que nos pasa con los pares, hablar con el equipo que trató el fin de vida, preguntarle cómo les fue, cómo se sintieron, qué pasó. Y después, bueno, más allá de eso, lo que cada uno pueda hacer dentro de lo que sea placentero, de autocuidado, ¿no? Saber cuáles son los límites también de cada uno, cuándo uno puede atender un paciente y cuándo no, cuando estamos en una situación en que nos pega en algún lugar que no sabemos por qué, pero algo nos está movilizando y que nos está haciendo mal y capaz que no podemos entregar el 100%. Me parece trabajar en red, trabajar en el equipo, de poder compartirlo, poder hablar, poder escribir, que lo que nos pasa nos ayuda a poder hacer todo nuestro trabajo, que ya de por sí es bastante
complejo, ¿no? No sé si te respondí un poco. No sé si quieres alguna agregar. Claro, Bueno, muchísimas gracias a las tres, súper claras y bueno, y qué más, qué decir de la última parte, que súper emotiva y a su vez también yo creo que para quienes no estamos en el tema, específicamente nos diste herramientas sencillas de aplicar, obviamente que en la diaria, digamos, en lo cotidiano, por ahí para nuestros pacientes. Así que súper útil. Y también, bueno, en el chat habrán visto que varios agradecen y destacan esto que estamos hablando. Acá un último mensaje, simplemente es admirable el trabajo que realizan, ejemplo a seguir. Tal vez en el Hospital Alasia no estamos tan lejos, hay mucho trabajo sectorizado, será cuestión de unificar ideas. Seguro, falta esto, la formación por ahí de equipos, porque hay gente formada y con experiencia, seguro es lo que hablábamos hoy también con Cecilia acá cuando surgió esta pregunta. Así que bueno, les leo otro de los mensajes, muy profundo, me encantó, qué bueno hablar también de emociones, muchas gracias, hermosa la presentación, les agradezco mucho, muy lindo, gracias por la clase, bueno, esos son todos los comentarios, así que bueno, Si no hay alguna otra pregunta que quieran hacer. bueno, gracias a ustedes por este encuentro, por esta bueno, posibilidad de encontrarnos. No, gracias a ustedes, creo que nos han dejado pensando, o hemos dejado pensando nuevas ideas y nuevas formas de hacer una medicina distinta. bueno, hasta luego, buenas noches a todos los que quedaron hasta acá, nos vemos en próximos encuentros. Bueno, Adiós. muchas gracias a todos. Muchas Hasta luego. gracias. ¿Dónde se